Soy Oscar Genel, los saludo con mucho afecto. Como ustedes aprecian, esta es la oportunidad de decirle a quienes integran las nuevas generaciones de mexicanos quién fue el Benemérito de las Américas, quién fue el licenciado Benito Juárez García. Benito Juárez nació el 21 de marzo de 1806 en Guelatao, municipio de Ixtlán, allá en el estado de Oaxaca, y murió el 18 de julio de 1872 a consecuencia de un ataque de angina de pecho. En enero 13 de 1834 obtuvo el título de abogado y enseguida fue nombrado magistrado del Tribunal Superior de Justicia. El 23 de noviembre de 1855 expidió la famosa Ley Juárez, por virtud de la cual quedaron suprimidos los fueros eclesiásticos y los militares también. El 19 de enero de 1857, en la ciudad de Guanajuato, quedó establecido su gobierno. Y por último, a mediados de mayo del mismo año, pero en Veracruz, completaba el cuerpo de las leyes de reforma. En este cuerpo se expresaban, aparte de otros, la separación total de la Iglesia y del Estado, extinción de cofradías y hermandades, y la clausura de los noviciados de monjas. Juárez no fue vengativo, y por eso fue grande. Guardó el equilibrio entre su severidad y su templanza. Realizó el equilibrio espiritual, la proporción interna entre el sentimiento y el pensamiento. Generó cultura, que no solo es literaria, sino que también es emocional. Fue bueno, que significa ser grande. Juárez no reía con facilidad. La risa es un signo de superioridad, y Juárez sentía la dignidad de no ofender a nadie, ni en la forma más leve. Encarnaba esa especie de euritmia del alma, que es la sencillez externa y la profundidad muy concentrada. Una de las frases célebres de don Benito Juárez es la que encarna, la que encierra su famoso apotegma. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez García fue quien promulgó las leyes de reforma en nuestro país, mediante la que se establecía separar los derechos del Estado y de la Iglesia, y posteriormente repeler una invasión francesa a nuestro país. Don Benito Juárez, conocido por todo el mundo como el Benemérito de las Américas, es un gran ejemplo para todos los mexicanos. El 21 de marzo en México conmemoramos el natalicio de este personaje en la vida política de nuestro país, que es, a la distancia de 200 años, un ejemplo, un bellísimo ejemplo a seguir. Quiero sintetizarles a ustedes algunas partes de la historia en la que directamente Benito Juárez es actor. Estamos hablando del Benemérito de las Américas, de don Benito Juárez. A mediados del siglo XIX, recordarán ustedes que son los años 1800
a 1899. Había en México dos partidos políticos, el conservador y el liberal. Los dos querían mejorar la situación nacional, pero no estaban de acuerdo en la forma de conseguir lo que el país necesitaba. Voy a precisarles algunas fechas, es necesario que lo haga. De 1833 a 1855, Antonio López de Santa Anna participó constantemente en la política. Intervino en muchos golpes militares, luchas internas y tropiezos económicos que vivió nuestro país. Lo mismo los liberales que los conservadores muchas veces lo buscaron para que se hiciera cargo de la presidencia de la República. La última ocasión en que esto sucedió fue en 1853. Con el propósito de acabar con el desorden, los conservadores formaron un gobierno centralista y para encabezarlo trajeron del destierro a Antonio López de Santa Anna. El gobierno de este se convirtió en una dictadura. El presidente suprimió los derechos y las libertades individuales e impuso su voluntad personal. Vendió a los Estados Unidos el territorio de la Mesilla, cobró impuestos sobre coches, ventanas y perros, y finalmente hizo que lo llamaran Su Alteza Serenísima. Con todo esto, el descontento se generalizó. En 1854, un antiguo insurgente, Juan Álvarez, se levantó contra Santa Anna y proclamó el Plan de Ayutla. Este exigía que Santa Anna dejara el poder y que se convocara un nuevo Congreso para que elaborara una constitución. La Revolución de Ayutla, como se llamó a este movimiento, se extendió rápidamente. El dictador salió de México, desapareció del escenario político. Regresaría después de la muerte de Benito Juárez, ocurrida en 1872, para morir en su país en 1876. Pero les voy a contar cómo los liberales llegaron al poder. Es importante saber esto. Con el triunfo de la Revolución de Ayutla, llegó al poder una nueva generación de liberales, casi todos civiles y muy jóvenes casi todos ellos. Eran Benito Juárez, Melchor Ocampo, Ignacio Ramírez, Miguel Lerdo de Tejada y Guillermo Prieto, entre otros. Una junta nombró presidente interino al general Juan Álvarez y después a Ignacio Comonfort. También convocó a un congreso que trabajaría en una nueva constitución. El equipo de Comonfort preparó algunas leyes que finalmente el Congreso promulgó, dándole forma a la Constitución del 5 de febrero de 1857. Esta Constitución declaraba la libertad de enseñanza, la libertad de imprenta, la libertad de industria, de comercio, de trabajo, y una libertad muy importante, la libertad de asociación. Volvía a organizar al país como una república federal. Entre otras cosas, incluía un capítulo dedicado a las garantías individuales y un procedimiento judicial para proteger esos derechos conocidos como amparo,
También apoyaba la autonomía de los municipios, en que se dividen los estados desde un punto de vista político. El presidente Comonfort temía que las ideas liberales de la Constitución provocaran un conflicto social y decidió no aplicarla. Los conservadores, dirigidos por Félix María Zuloaga, se rebelaron contra la Constitución. Comonfort intentó negociar con los sublevados, pero ¿saben qué? Fracasó. Dejó la presidencia y finalmente abandonó el país. ¿Quién vino al relevo? Imagínense ustedes. Vino don Benito Juárez. Don Benito Juárez García. Cuando Comonfort huyó, se desencadenó una guerra interna de México terrible, que se conoció como Guerra de Reforma. Allí andaban todos los amigos del señor Juárez, porque todos querían un México distinto, un México diferente. El plan de Ayutla, que desconocía a Santana como presidente, era una especie de motor, de nervio, que movía a toda la gente joven que tenía un pensamiento nacionalista, es decir, que rechazaba todo lo extranjero. Así Juan Álvarez, cuando nombró a Juárez ministro de Justicia e Instrucción en 1855, permitió que desde este ministerio se expidiera la ley sobre administración de justicia y orgánica de los tribunales de la nación, del distrito y de los territorios federales. Esta ley se llamó Juárez, con la que fueron abolidos los fueros, todos los privilegios que tenían los militares y que tenían los sacerdotes también por encima de otras personas. Después de esto, Juárez sería nombrado gobernador de Oaxaca. Y ya en Oaxaca como gobernador, solicitó a su pueblo ir a elecciones, salir a la calle y buscar a un candidato para hacerlo gobernador. ¿Qué hizo el pueblo en aquella ocasión? Reeligió a su gobernador, reeligió a don Benito Juárez. Promulgó don Benito en su estado la Constitución de 1857. Luego se le nombraría ministro de Gobernación y posteriormente fue elegido presidente de la Suprema Corte de Justicia durante el gobierno precisamente de Comonfort. Al desconocer Comonfort la Constitución del 57 y dar un golpe de Estado, encarceló a diversos ciudadanos, entre ellos a Juárez. Este acto de Comonfort fue precisamente el que desencadenó la Guerra de Reforma. Al ser liberado el 11 de enero de 1858, Juárez asumió la presidencia en Guanajuato por ministerio de ley. En julio de 1859, con apoyo del Grupo Liberal, expidió las leyes de reforma que declaraban la independencia del Estado respecto de la Iglesia, la ley sobre el matrimonio civil y sobre registro civil también, la de panteones y la de cementerios, y el paso de los bienes de la Iglesia a la nación. Trascendente este hombre en su gobierno. Al concluir la Guerra de Reforma,
con el triunfo de los liberales, fue electo constitucionalmente para continuar en la presidencia, un 15 de junio de 1861. Debido a la intervención francesa, en mayo de 1863, tuvo que dejar la Ciudad de México, ejerciendo su gobierno desde diferentes puntos del país, para regresar a la Ciudad de México el 15 de julio de 1867. Todo un sexenio duró don Benito Juárez recorriendo el país en una carroza. Ahí con él y adentro de la carroza iba la República entera. Benito Juárez, que en toda la América es conocido como un benefactor de la humanidad, como dueño de ese apotegma extraordinario que dice que entre las naciones, como entre los hombres, el derecho al respeto ajeno es la paz. Estamos analizando la actuación de don Benito Juárez y las leyes promulgadas durante su mandato. Una en especial, la Ley Juárez, que tiene que ver con la propiedad raíz, con la propiedad nacional. En 1862 murió don Santiago Argüello. Murió intestado en el rancho de Tijuana y se le sepultó en la misión de San Diego. Era rico, pues. En principio no hubo problema por sus bienes, pues estos pasaron a la propiedad de su viuda, Pilar Ortega de Argüello. El problema surgió con la muerte de ésta, porque desató una abierta lucha sucesoria entre su numerosa descendencia. Una de las principales causas del conflicto se debió a la confusión que surgió en torno a la propiedad del rancho Tía Juana, luego de su división en dos partes en 1863. Ese año se promulgó la Ley Juárez, que entre varias disposiciones establecía un máximo de 3 sitios de ganado mayor para que una persona pudiera denunciar un predio como baldío. Es probable que a consecuencia de esta ley, Pilar Ortega vendió la mitad del rancho a su hijo Ignacio Argüello, es decir, una superficie de 3 sitios de ganado mayor. Cabe destacar que en el mismo año, Ignacio Argüello solicitó y obtuvo su certificado de nacimiento en Santo Tomás, al sur de Ensenada, capital del Partido Norte, quizás con la finalidad de estar en condiciones de realizar a nombre propio la transacción de compra-venta. En documentos de la época consta que era soltero y estaba dedicado a labores de labranza. La venta se formalizó en 1870 por el monto de 700 pesos. Vea usted cómo la historia nos lleva y nos trae, nos abona y nos quita. Pero, ¿quién iba a pensar que estando Tía Juana, el rancho, tan lejísimos de la Ciudad de México, una ley, la Ley Juárez, alcanzaría si no a orientar su desarrollo de manera cabal, cuando menos sí, a sujetar al mandato de la propia ley a quienes tuvieron que hacer tantos juicios por debajito de una mesa para no quedarse sin las propiedades
a las que no tenían derecho de acuerdo al espíritu de esa misma ley. Por eso pensamos en llegar hasta ustedes con esta ley Juárez, que tuvo alcances tan largos, y de esto hace muchísimos años. Cuando vemos que ahora la justicia se expende como si hubiera una tienda de obsequios, de favores, y vemos cómo el benemérito siempre pensó en un estado de leyes, en un estado de legalidad. Que las nuevas generaciones conozcan la verdadera personalidad de aquel indito nacido en Guelatao, que por su propia iniciativa estudió, perseverantemente avanzó hasta ser abogado, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gobernador 2 veces de su estado y presidente de los Estados Unidos mexicanos. Esa es una historia que debe conmovernos. Esa es una historia que la debemos llevar, como decía Madison, en la bolsa de la camisa, cerquita del corazón, para saber que México es nuestro, que México es irrepetible. Simple y sencillamente por eso, Juárez debe ser invocado a cada momento. Está usted escuchando Tijuana Ayer y Hoy, y yo soy Óscar Genel, su amigo, que lo saluda como siempre.